Buenas, sean todos bienvenidos a este nuevo Alón donde vamos a estar hablando de lo que aconteció súper en caliente este día, este jueves 19 de marzo, y que tuvimos una jornada de fútbol muy extensa. Primero, empezar porque tuvimos la definición de la Conference y de la Europa League hacia los cuartos de finales, y por el otro lado tuvimos el sorteo de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores de este 2026. Hablando, creo, en caliente y de lo primordial, decir que a Boca le ha tocado posiblemente un grupo súper difícil, y como había comentado un poco en el podcast que tuvimos antes con mi gran amigo Gaby, justamente es pensar en posiblemente el peor grupo que se podía formar, y tener en mente que Boca va a jugar 8 partidos este año, que son los 6 de fase de grupo y seguramente los 2 de playoff, entre el repechaje de Sudamérica, entre el segundo de Sudamericana y el tercero de Libertadores, porque Boca pinta muy mal en esta Libertadores. Ojalá me equivoque, pero pinta todo mal. Por empezar, decir que Boca termina cayendo en el grupo D junto a Cruzeiro de Brasil. Recordemos que Cruzeiro nos elimina en 2024 de la Copa Sudamericana después del muertazo de Merentiel, que erró el penal. Y tenemos también un partido con Universidad Católica. Recordemos que Universidad Católica no tampoco es que esté pasando por sus mejores momentos, pero hay que decir una cosa, y es que siempre es difícil la Universidad Católica. De los equipos chilenos es uno de los más difíciles. Más allá de que no haya salido campeón, si vos me tenés que dar un equipo chileno de los que estaban, creo que prefería un poco más Coquimbo Unido antes que Universidad Católica. Una pena. Y después, por último, Barcelona de Ecuador. Barcelona que se metió por la puerta de atrás prácticamente, porque tuvo que pasar, recordemos, estuvimos analizándolo, las fases iniciales, y le fue tan bien que prácticamente, tenemos, tenemos un Barcelona decidido a pelear esta fase de grupos. Y también, dicho sea de paso, Barcelona es un equipo muy fuerte de Ecuador, no por nada lo consideran de los grandes de Ecuador. Inclusive yo creo que es junto a Independiente del Valle quizá, de los equipos más grandes que tiene Ecuador. Pero va a ser un grupo muy difícil. Realmente los partidos de ida, posiblemente Boca empate. No veo victorias, realmente no veo, ojalá me equivoque contra Universidad Católica, pero no veo victorias, y los partidos de vuelta o perdemos o ir a empatarlos. No hay mucho más. Habían otros equipos que podían haber tocado, me hubiera gustado mucho, pero bueno, hay que ser realistas también. Como lo vengo diciendo hace mucho tiempo, cuando se toca el tema de Boca, Boca está en crisis. Boca lo estuvo desde aquella final que tuvimos en 2023. Siempre se ocultó la carencia que hay a la hora de organizar Boca, de dirigir Boca, y se le da más entidad a lo que es la política en Boca, más que a lo que es el fútbol. Pensemos todos estos años donde Boca prácticamente en fútbol fue un horror, fue un desastre, fue una vergüenza para su historia. Entonces es algo que ya se espera. La única esperanza que tengo, que ya lo habré comentado más de una vez, es prácticamente que cambie la dirigencia. El día que cambie la dirigencia a Boca, uno va a poder pensar en cómo
afrontar una gran situación como lo es la Libertadores, o inclusive no hay que bajarle el precio a lo que es la Sudamericana. Pero en este caso donde tenés un equipo horrible, donde tenés dos jugadores que están jugando posiblemente, o tres jugadores que tenés jugando bien, y el resto son jugadores negociados realmente. Jugadores también, desligando un poco del tema dirigencial, jugadores que vinieron y que no sienten la camiseta de Boca, jugadores que están dando el 50 o menos por ciento dentro de Boca, jugadores que por meter un gol a Lanús se ponen a llorar. Es un papelón histórico todo lo que está pasando en Boca. Por ende, uno trata de ser positivo, pero uno también es realista. Y la realidad de Boca es que justamente no hay equipo. No hay equipo en Boca. Entonces, se viene el Mundial. Más que seguro en algún partido se lo quiera cuidar a Paredes. Es entendible. Entonces, si Boca no tiene a Paredes dentro de cancha, el mediocampo está flojo. Y bueno, ya les digo, es una pena, pero totalmente que no nos haya tocado por lo menos algún equipo más accesible, si se quisiera decir de alguna manera. Quizá me hubiera gustado Always Ready o Mirasol si no hubiera tocado Cruzeiro. Pero bueno, son estas los problemas de un equipo que yo prefería mucho más que juegue Sudamericana sabiendo lo desastroso que está Boca antes que juegue Libertadores, porque había más chance. Pero bueno, recordamos el 2024, ni jugando Sudamericana la ganamos, así que ¿qué más puedo esperar? Por un lado eso, por el otro también hablar de Grupo A, un grupo que no parece tan difícil, pero pensemos, tenemos a Flamengo, el campeón actual, tenemos a Estudiantes que recordemos que viene a ganar el torneo argentino y este año le deparan muchas cosas a Estudiantes, ya que tiene que jugar recopas, supercopas, tiene que jugar muchas cosas a Estudiantes, así que prácticamente Estudiantes este año tiene el calendario muy apretado. Después tenemos al Real Garcilaso, que viene de Perú, hoy en día llamado Cusco, que lo hablamos justamente del podcast, quizá el más accesible de todos y que me hubiera gustado a mí que le hubiera tocado a Boca, no tocó. Tenemos a Independiente Medellín, un Independiente Medellín que con polémica ante Juventud de Uruguay se metió en esta Libertadores y que bueno, es un poco un equipo bicho, ya se van a dar cuenta, yo lo digo por algo esto, Independiente Medellín es un equipo bicho que en Colombia te puede jugar de igual a igual, inclusive a ganarte directamente, así que hay que ver. Creo que el grupo no está accesible para ir como segundo de Libertadores. Pero bueno, obviamente los favoritos acá son Flamengo y Estudiantes, así que muy posiblemente Flamengo y Estudiantes estén pasando. Pero también permítanme pensar en que quizá Independiente de Medellín pueda dar la sorpresa e ir directamente como mejor segundo. Sin embargo, Cusco, o bueno, Real Garcilaso, creo que no va a aportar nada, va a quedar último, entonces se van a disputar prácticamente quién va a Sudamericana y quién, entre estos tres, Flamengo, Estudiantes, Independiente del Valle, se van a disputar quién será el equipo que irá prácticamente a la próxima instancia de las dos instancias de la Libertadores, pero hay que ver. Recordemos también que Flamengo en fase de grupos a veces y a principio de año de lo que es el calendario de Brasil, no juega muy a media máquina y después se prepara recién para lo que es la segunda mitad del año. Grupo A, ya les digo, Flamengo, Estudiantes parecen los favoritos, ojo con Independiente Medellín, pero yo creo que Real Garcilaso no va a hacer nada. Grupo B tenemos a Nacional, tenemos a mi querido Nacional, tenemos a Universitarios de Perú, tenemos a Coquimbo Unido y tenemos a Deportes Tolima, mi querido equipo de Colombia. Es una pena que tengan que jugar dos equipos míos. Yo siempre la verdad me duele cuando tienen que jugar dos equipos míos porque prácticamente sé que siempre pueden haber algún tipo de rivalidad continental, entonces no me gusta mucho eso, pero sobre todo en mis equipos, pero entiendo que esto es fútbol, así que bueno,
ya la he visto en su momento entre Boca y Olimpia, y también lo mismo entre Boca y Nacional, así que ya estoy un poco más acostumbrado. Pero bueno, hablar de que Nacional viene y gana el campeonato uruguayo, a pesar de que fue un año horrible, horrible el de Nacional, por ganar uno que otro partido. Recordemos que no salió ni campeón del torneo de apertura, ni de clausura, ni del intermedio. Así que yo con Nacional estoy un poco disgustado realmente la manera en cómo clasificamos y cómo ganamos el campeonato uruguayo. Sin embargo, una cosa no quita la otra, y es que nosotros prácticamente como padres de Peñarol educamos en una final y terminamos ganándola. Por el otro lado, hablar de que Deportes Tolima viene de un rendimiento un poco flojo en el año de lo que fue el 2025, así que espero que se ponga las pilas. Deportes Tolima siempre trata de dar una buena imagen en Libertadores, así que mi fe va completamente hacia Nacional y Deportes Tolima, obviamente, pero creo que Deportes Tolima puede clasificar entre los dos primeros. Coquimbo Unido, acá es el grupo bicho totalmente. Creo que Coquimbo Unido va a ganar la Liga Chilena, y al siempre ser un equipo difícil en Sudamericana, sé que estamos hablando de Libertadores, pero al ser siempre un equipo difícil, creo yo que Coquimbo Unido podría ser ese equipo que podría desplazar o a Nacional a Deportes Tolima de entre los clasificados. Universitario yo creo que va a ir a Sudamérica, que se va a quedar sin Sudamericana. Así como pasa con Real Garcilaso, sin ofender al fútbol peruano, porque Gaby ya me comentó y me dijo que el fútbol peruano la verdad que no está pasando un buen momento, así que siento que irían las cosas por ahí. Nacional, Deportes Tolima, clasificados, Coquimbo Unido a Sudamericana, ojo igual con Coquimbo Unido, parece un equipo bicho, y recordemos que tiene con qué por haber sido el campeón de la Liga Chilena. Grupo C. Grupo C, un grupo muy aburrido. Tenemos a Fluminense, a Bolívar, a Deportivo La Guaira de Venezuela y a Independiente Rivadavia. Decir acá que Fluminense la tiene muy fácil. Fluminense sin duda va a ser el equipo candidato a pasar acá. Y ya hablando un poco más del segundo, me llama mucho la atención y quiero saber qué va a hacer Independiente Rivadavia. Recordemos que casi toda una provincia está detrás de ellos, en Mendoza. Tiene el respaldo de haber sido el último campeón de la Copa Argentina y de haberla ganado de buena manera. Y después, hablando de Deportivo La Guaira, realmente es un equipo flojo y es un equipo que nunca tuvo su gran momento. Así que creería yo que Deportivo La Guaira quedaría último, Bolívar se iría a Sudamericana y quizá puede que esté pecando acá de inocente. Independiente Rivadavia acompaña a Fluminense a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Decirles que este es el peor grupo. A mi punto de vista creo que es el grupo más aburrido, ese grupo que, o sea, sacando a Fluminense, porque ya se sabe qué va a pasar, el resto te puede dar alguna que otra sorpresa, pero realmente no, es muy aburrido, muy aburrido. Partidos que seguramente los van a ver 3 personas, sin ofender obviamente al pueblo de Mendoza, ¿no? Que Mendoza sé que tiene mucho aguante. Después, hablar de grupo D, es lo que le decía recién. Siento que Cruzeiro está encabezado a ir directamente a la próxima instancia, y Universidad Católica y Barcelona se van a disputar el segundo lugar. Boca yo creo que era Sudamericana, y ojalá, la verdad que lo único que espero es que Boca no se quede sin jugar nada otra vez en el resto del año, así que esperemos por ahí. Ya les digo, Cruzeiro directamente a la próxima instancia, a los octavos, y Universidad Católica de Barcelona se disputarán el segundo lugar. Grupo E. Grupo E, hablar de que Peñarol no tiene un grupo fácil, Este es un grupo interesante quizá, porque tenemos a Peñarol como cabeza, Corinthians, Independiente Santa Fe y Platense. Recordemos que Platense es su primera Libertadores y que viene de salir a principios del año pasado campeón del torneo Apertura. Y la verdad es que Platense parece ser acá el equipo
a golear prácticamente. Se va a disputar mucho, yo creo yo, Peñarol, Corinthians, Santa Fe, Independiente Santa Fe. Acá de los tres no tengo la menor idea de quién es el más fuerte. Realmente cada uno tiene lo suyo. Sé que Corinthians viene a ganar la Supercopa a Flamengo de Brasil, pero realmente no lo sé. No lo sé. Acá creo que este es un grupo duro, pero el tema es que está Platense, pero es un grupo donde lo mismo que hablaba con lo de quizá con lo del grupo B, o inclusive el grupo D, este es un grupo muy complicado para pensar quiénes van a ser los dos que van a ir a octavos. Me la voy a arriesgar, me la voy a jugar, ya que todavía no empezó la Copa Libertadores, y voy a decir que Peñarol e Independiente Santa Fe van a ser los candidatos y que Corinthians va a ir a Sudamericana. Quizá me equivoque, pero tengo esa corazonada. Por otro lado, grupo F, donde tenemos a Palmeiras, Cerro Porteño, Junior y Sporting Cristal. Creo que acá el que está mucho más bajo es Sporting Cristal. Sin embargo, una cosa no quita la otra, y es que el grupo acá, Palmeiras va a pasar, entonces acá pasa a la inversa de lo que pasaba en el grupo anterior, y es que Palmeiras, ya teniendo el acceso, hay que pensar quién puede ser el segundo. Me duele decirlo, pero creo que Cerro Porteño no va a estar a la altura, no va a estar, así que yo creo que Palmeiras y Junior van a ser los equipos, y si hacemos las cosas bien como cerristas, eh, vamos a ir a Sudamericana, pero esto está definido para mí entre Palmeiras, obviamente, y Junior, creería yo. Y en la Sudamericana se la va a disputar Cerro y Sporting Cristal. Vamos al grupo G. Grupo G, donde tenemos a Liga de Quito, mi gran Liga de Quito, Lanús, Always Ready y Mirasol. Creería yo que Always Ready es lo menos peligroso acá, y Always Ready es el equipo a golear. Así que prácticamente acá sería Liga de Quito y Lanús irían directo a octavos, y Mirasol vamos a ver si da la sorpresa como equipo brasileño o directamente se va a Sudamericana. Y por último tenemos al grupo H. Grupo H, donde tenemos a Independiente del Valle, tenemos a Libertad, tenemos a Rosario Central y a Universidad Central. Recordemos, Universidad Central, campeón del fútbol venezolano. Así que vamos a ver qué talla puede dar, pero esto parecería fácil de definir. Independiente del Valle y Libertad irían directamente a Libertadores, a octavos, y Rosario Central parece que se quedaría con la Sudamericana. Por así decirlo, el grupo H, a mi punto de ver, grupo H y el grupo C son los peores grupos o los más aburridos, y los grupos quizá más interesantes, o estos grupos entre comillas de la muerte, serían para mí el grupo D y el grupo E. Creo que Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe está muy picante ese grupo, sacando Platense. Y por el otro tenemos a Boca, Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona SC. Así que bueno, por un lado es eso, que se hizo el sorteo de la Copa Libertadores. Y por el otro lado quiero hablar también de que se hizo el sorteo de la Copa Sudamericana. Copa Sudamericana que tuvo esta vez a pocos, si se podría decir, argentinos, justamente porque la verdad que no dieron tanto la talla. Pero bueno, vamos a hablar de a poco de esto. Por empezar, el grupo A, donde tenemos a América de Cali, a Tigre, a Macará y Alianza Atlético de Perú. Acá parecería todo indicar que América de Cali va a pasar cómodo, parecería, y el segundo sería Tigre. Hay que ver quién intercala ahí posiciones, si América de Cali o Tigre, pero un grupo muy tranquilito, un grupo muy accesible para América de Cali y para Tigre. Grupo B. Grupo B, que tenemos Atlético Mineiro, a Ciencianos. Recordemos, Ciencianos, campeón de la Copa Sudamericana, así que acá tenemos un campeón. Academia Puerto Cabello de Venezuela y a Juventud Las Heras de Uruguay. Recordemos Juventud, que lo veníamos viendo y hablando en los salón pasados con las fases iniciales de la Copa Libertadores. Es un equipo
que hay que tener cuidado, hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, y creo que puede dar la talla acá en el grupo B y puede ser una de las sorpresas. Atlético Mineiro, vamos a ver si está a la talla como el año pasado. Recordemos que jugó la final de la Copa Sudamericana del año anterior ante Lanús y perdió. Y bueno, y Ciencianos, que yo creo que la cosa estaría acá entre Ciencianos y Juventud, a ver quién es el segundo, porque creería yo que Atlético Mineiro pasaría como primero. Grupo C que tenemos a Sao Paulo, tenemos a Millonarios, tenemos a Boston Rivers y tenemos a O'Higgins. Bueno, creería que Sao Paulo pasaría primero, no habría mucho problema. El segundo creería que se lo disputaría entre Millonarios y O'Higgins y el equipo a golear podría ser Boston River. Esto ya veremos, pero me parece que Sao Paulo la tiene muy cómoda y muy fácil. Así que la cosa sería entre los colombianos y los chilenos. Grupo D. Bueno, acá decir que me emociono, me pongo la verdad sentimental y digo, Santos ha vuelto. Ha vuelto a jugar una competición continental. La realidad es que en 2024 afectó mucho el descenso. Ese descenso que yo en 2023 pensé que no iba a llegar y en 2024 lo tenía Santos jugando en la Serie B. Se consolidó ese ascenso tan deseado en aquel 2024 y bueno, el año pasado se hicieron las cosas normales, no hay que decir bien, normales, y como tuvimos tanto acceso realmente a cupos, ya que es Brasil, y al salir campeón también Flamengo habilitó otros cupos. Ya les digo, el de la Copa, también la Copa Brasil habilitó otro cupo más para ir. Fue todo un conjunto de cosas que a Santos lo puso hoy en día a jugar la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, perdón, y volver a una Copa Continental. Así que muy contento y la verdad que voy a mirar, voy a tratar de ver, la verdad, positivamente Santos en Sudamericana, pero tampoco descuidar, creo que Santos no tiene que descuidar el torneo local porque está flojo, está flojo. Y bueno, un Neymar volviendo a una copa también continental entre sus grandes nombres, ¿no? El Santos. Así que bueno, Santos compartirá grupo con San Lorenzo, con Deportivo Cuenca y con Recoleta. Recoleta también que hace su debut en Copa. Un grupo accesible, un grupo fácil. Se supone que Santos debería pasar primero, sobre todo con los problemas económicos que está pasando San Lorenzo. Pero bueno, San Lorenzo es un equipo bicho y podría tranquilamente pasar también primero. Si las resultados no se lo dan, creería que Deportivo Cuenca y Recoleta estarían un poco al paso o estarían un poco de momento. Podrían ser los equipos sorpresa, pero creería que Santos y San Lorenzo pasarían a la siguiente instancia. Recordemos igual que el segundo tiene que jugar los playoffs, así que ojalá sea San Lorenzo. Pero bueno, si Santos descuida mucho la Sudamericana, mejor dicho, si Santos no descuida el fútbol brasileño, o bueno, el Brasileirao, posiblemente descuide quizá la Copa Sudamericana. Grupo E. Grupo E en donde tenemos a Racing de Argentina, tenemos a Caracas, tenemos a Independiente Petrolero y a Botafogo. Decir que Independiente me parece el equipo a golear completamente acá. Decir que Botafogo tiene todo para pasar primero y de que Racing pelearía esos playoffs. Hay muchos equipos acá que parece que van a pelear playoffs y que son de Argentina. Ya les digo, Tigre podría ser uno, el otro puede ser tranquilamente San Lorenzo y Racing. Así que si no hacen bien, si no hacen tan bien las cosas los equipos argentinos podrían ir a playoff y a alguno le podría tocar a Boca. Así que bueno, Caracas, bueno, como les digo, ojalá, yo soy de Caracas, la verdad. Caracas es un equipo que refleja mucho lo que es el crecimiento, la dedicación en Venezuela y la constancia, ¿no? Porque a pesar de todos los problemas que hay en Venezuela, Caracas siempre pudo resurgir y pudo hacer dentro de todo un buen papel. Así que acá parecería, lamentablemente, que Botafogo pasaría primero y segundo Racing. Ojalá Caracas, tengo mucha esperanza que demos un buen papel y que bueno, pasemos por lo menos como mejor segundo si se puede. Bueno, por otro lado, hablar de grupo F,
Grupo F donde tenemos a Gremio, tenemos a Palestino, tenemos a Montevideo City Torque, o el mejor conocido como City Torque, y Riestra. Bueno, cosas para destacar, lo de Riestra participando por primera vez en una competición, se metió totalmente por la ventana, Riestra, pero hay otro equipo, ahora vamos a comentar, que se metió más por la ventana y quizá por movimientos raros del fútbol argentino, pero bueno, Gremio parecería ser el favorito totalmente acá a pasar primero, y el segundo, vamos a ver qué papel da Riestra. Riestra totalmente es una carta comodín en esto porque no sé cómo se va a desempeñar en el fútbol continental, ¿no? Nunca se lo vi a Riestra jugando una competencia oficial sudamericana, así que esto va a ser una sorpresa para todos. Palestino podría ser mejor segundo, creo que estaría encaminado ahí, los chilenos tienen con qué, así que yo creo que es Gremio primero, Palestino iría como segundo. Grupo G donde tenemos a Olimpia que este año no juega Libertadores y juega Sudamericana, Vasco da Gama, otro equipo que es de Libertadores jugando Sudamericana, Audax Italiano y Barracas Central. Quizá si no fuese por Barracas Central, este también podría ser un grupo de la muerte tranquilamente. Tener a Olimpia, Vasco da Gama es jodido, y Audax Italiano que en Chile siempre da que hablar. Así que todo parecería indicar que el que iría primero sería Olimpia. Hay que ver si hace las cosas bien, como les digo, porque el año pasado vino a ser uno de sus peores años o campañas dentro del fútbol paraguayo. Así que vamos a ver qué para este año. Y Vasco da Gama un poco lo mismo, pero recordemos que es brasileño. Los brasileños siempre tienen esa cuotita además de agarrar y de meter alguna goleada. Así que bueno, acá el comodín, o como le decía, el equipo que se metió un poco por la ventana, o totalmente por la ventana, y que es un equipo muy polémico porque es el equipo del presidente del fútbol argentino, es Barracas Central. Barracas Central que, bueno, es un equipo que juega más que nada a ver qué cobra el árbitro. Tiene sus partidos buenos, no lo voy a negar, porque tiene sus partidos donde deja quizá quizá un latillo, una anécdota para decir, mirá, te ganó Barraca Central. Así que tiene esos partidos, pero creo yo que acá iría todo encaminado limpio. Por mencionar al grupo H también, que es el último, las tenemos a las gallinas jugando ahí, a Red Bull Bragantino, Blooming y a Carabobo. Un equipo súper aburrido, la verdad, no hay nada acá que me parece pueda llamar la atención, más que Bragantino. Yo creo que las gallinas van a pasar primeras acá, y de que el segundo va a ser sin duda Bragantino. Después Blooming, que los guarden bien, y Carabobo, bueno, qué decir, ¿no? Carabobo de Venezuela, que una liga que prácticamente, si no la ganaste, bueno, ¿qué te espera, no? Así que bueno, eso sería un poco. Acá mencionar de que quizá el grupo de la muerte podría ser grupo C, porque la verdad es un grupo que tiene a Sao Paulo, tiene a Millonarios, tiene a O'Higgins, y quizá Boston River sería uno de los más un poquito ahí flojos, pero quizá este sería un poco el grupo de la muerte, o si no hablar, como le decía, grupo G, Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano. El tema es que está Barracas. Y bueno, los peores grupos creo que son la mayoría. Hablar de grupo H, que es horrible, y después del grupo, no sé, como les comentaba, quizá el grupo F, donde teníamos a Gremio, Palestino, City Torque y Riestra, pero bueno, es un poco eso. Es como les digo, ya arrancamos lo que es la Copa Libertadores, el año verdaderamente continental que debe tener un equipo de fútbol. Vos estás obligado como equipo de fútbol a jugar competición continental. Por ende, si vos no estás jugando competición continental, ¿qué carajo estás haciendo? Y tenés que replantear, para mí, si vos no estás jugando una competición continental como equipo de fútbol, tenés que estar planteando
¿Por qué fracasaste? Porque prácticamente vos no, o sea, uno puede decir, no ganaste la liga, copa, lo que se juegue en el año, no tenés copa en el año, bueno, quizás se puede sobrellevar con por lo menos que es segundo o subcampeón, para jugar Copa Continental el año siguiente. Ahora, no haber ni peleado el torneo, Copa, lo que quieras, esto ya te indica a que como club fallaste y que tenés que pensar prácticamente cómo mejorar al año siguiente. Imagínate lo que yo sufrí con Boca el año pasado, donde fue un año sin jugar nada. Fue un replanteo, una crisis enorme y es algo que no se cambió. Eso fue lo peor, que no se cambió. O sea, no es que ahora llegamos a Libertadores porque se mejoraron las cosas. No, no. Simplemente hubo partidos donde pudimos ganarlo y gracias a que ganamos esos partidos estamos así. Pero no es porque hubo una mejoría en el equipo, sino porque los resultados acompañaron prácticamente. Así que bueno, por un lado hablar de eso y por el otro vamos a una de las cosas que me parece muy importante, que es la definición de la Conference y de la Europa League, donde tengo grandes equipos acá jugando de mi parte, así que mencionar un poco por encima, hablar de que hoy lamentablemente el AEK Larnaca perdió, un club que yo quiero mucho en Chipre, perdió 2-1 contra Crystal Palace, ya que el partido de vuelta el partido de ida había sido un 0-0 allá en Inglaterra y el partido de vuelta en Chipre, en Larnaca, terminó 2-1 lamentablemente. Fue un gol a último minuto, no mucho más que decir. La verdad que es triste porque nos expulsaron dos jugadores y más allá que uno pueda decir, bueno, hay jugadas polémicas, realmente no estuvimos a la altura, y teníamos que haberlo llevado a penales. Fuimos al tiempo extra, no nos sirvió, así que bueno, nada, una pena. Después hablar de que el Fiorentina sí tenía las cosas más claras. Fiorentina que había ganado en la ida 2-0 al Rakou y terminó ganando en este partido de vuelta 2-1. Así que el Fiorentina ya clasificado. Vayan escuchando los nombres, Crystal Palace y Fiorentina ya en siguiente instancia de la Conference. Por el otro lado teníamos a al AEK Atenas, que había goleado 4-0 en el partido de ida al Celje que había estado en su cancha y en este partido se definía en Grecia, donde pierde el AEK 2-0, pero con este resultado global de 4-2 termina pasando el AEK Atenas. Por otro lado tenemos al Mainz que había empatado 0-0 visitando al Sigma Olomouc. Y en este partido de vuelta el Mainz termina ganándole 2-0 en Alemania. Y bueno, el Mainz también adelante. Como les estoy diciendo, Crystal Palace, Fiorentina, AEK y tenemos al Mainz. Todos quizá de ligas de renombre. Después teníamos una cosa que me dio mucho gusto porque por un momento pensé que nos iba a dar. Tuvimos que ir al tiempo extra y en el tiempo extra se definió y es el pase del Shakhtar ante Lech Poznan. Lech Poznan, que tengo una anécdota curiosa, yo lo conocí por aquellos años donde el PES estaba en Play 2, realmente lo conocí ahí a Lech Poznan, generalmente te aparecía para incluirlo en los grupos de Champions, así que tengo un recuerdo quizá un poco bonito de lo que eran esos tiempos de Lech Poznan en el PES. Shakhtar que lamentablemente pierde este partido, pero gracias a ese gol que nos llega, la verdad, en el tiempo extra, terminamos pasando. Y bueno, el partido con un global de 4-3, tiempo extra no, fue el segundo tiempo, con este 4-3 global se define en Ucrania, así que muy contento de que Shakhtar haya podido pasar a cuartos de final. Después tenemos al Sparta Praga que estuvo de local ante el AS que termina goleándolo 4-0.
bueno, como sabrán, el equipo a mí en Países Bajos que más quiero es el AS, así que estoy muy contento por el AS y me pone muy contento tener a Shakhtar y el AS en cuartos de finales, pero hay un gran problema que ahora lo voy a pasar a comentar. El global, por su parte, fue de 6-1 entre el AS y el Sparta Praga, y por el otro lado teníamos al Rayo Vallecano contra el Samsunspor, que termina perdiendo en casa 1-0 ante, como le decía, el Samsunspor, pero por el resultado global, prácticamente por haber ganado 3-1 el partido de ida en Turquía, termina pasando el Rayo Vallecano. Por otro lado, el Racing de Estrasburgo o el RC Estrasburgo termina empatando contra el Rijeka, pero gracias a que había ganado 2-1 en su visita al Rijeka, el Racing de Estrasburgo termina pasando, así que la llave quedaría de la siguiente manera. Por un lado quedarían el el Shakhtar Donetsk y el AS, es lo que les decía, una pena totalmente, pero por lo menos me tranquiliza saber que uno de mis equipos quedará en semifinales. Por otro lado tenemos al Crystal Palace Fiorentina, un lindo partido también para los que amantes del fútbol. Después tenemos al Rayo Vallecano contra el AEK Atenas, también un lindo partido para los futboleros. Y por último tenemos al Mainz contra el Racing Estrasburgo. Todo parecería indicar que si el AS hace bien las cosas, el AS iría a jugar en semifinales contra la Fiorentina, aunque también recordemos que la Fiorentina está en puestos de descensos en lo que es de descenso en lo que es la Serie A, así que vamos a ver si se decanta todo por la Conference o sigue peleando el descenso, ¿no? Por el otro lado, sé que el Crystal Palace podría ir, pero me voy a decantar a la Fiorentina, sobre todo porque la Fiorentina tiene historia. Recordemos esa copa que pierde, las dos en realidad, las dos Conference que pierde, una contra el West Ham y la otra prácticamente contra la Roma. Y después por el otro lado tenemos al Rayo Vallecano y el AEK, donde parecería todo indicar que el Rayo Vallecano va a jugar como si no hubiera mañana, así que puede ser que también sea acá Rayo Vallecano el que vaya. Y del otro lado tenemos al Racing Estrasburgo y al Mainz, donde bueno, parecería todo indicar también que el Mainz podría pechear ante el Racing Estrasburgo y que iría a semifinal. Así que para mí las semifinales serían AS contra Fiorentina y Rayo Vallecano contra Racing Estrasburgo. Por otro lado, hablar de la Europa League. Europa League, donde bueno, por comentar, tuvimos grandes enfrentamientos, algunos no tanto. Tuvimos el 5-1 del Friburgo sobre el Racing Genk. ¿Qué decir del Genk? Se comió una goleada 5-1 en Alemania, y ya no podía más. Hay que aclarar igual que el partido de ida, el Racing Genk en Bélgica lo gana 1-0, poco le sirvió para los 5 goles que se comió hoy. Y por otro lado teníamos al Celta de Vigo, que lamentablemente dejó afuera a mi querido Lyon, un equipo que yo sigo mucho en Europa y sigo mucho en Francia. No se nos da hace mucho tiempo, y es totalmente tristísimo la verdad lo de Lyon. Esta tenía que ser, la verdad que hoy estuve muy enojado por esto, porque no puedo entender cómo, siendo cabeza de grupo, fuimos los mejores en fase de grupo, vinimos a perder contra el Celta de Vigo, que no está peleando nada en la Liga ni en la Copa del Rey. Ya la perdió, ya está fuera, no está peleando nada el Celta de Vigo, y nosotros teníamos que dar la talla, no la dimos. El partido de ida lo empatamos 1-1 y hoy lo teníamos que haber definido en Francia, no lo definimos en Lyon. 2-0 fue el partido, fue una vergüenza.
Se rumoreó tanto de que Hendrik iba a ser la gran salvación. No lo fue. Esto es el Lyon y habrá que esperar otros 8 meses aproximadamente para volver a ver a Lyon peleando de nuevo una Europa League o una Conference. Así que es una pena total. Me duele, les juro que me duele mucho, mucho saber que el Lyon no va a estar. Bueno, después tenemos al Midtjylland, donde, bueno, los daneses pechearon prácticamente de local ante el Nottingham Forest poniéndole el peso de su historia, ganando el partido 2-1, pero llevándolo a penales donde se definió con un 5-2. Decir que increíble los penales, porque no me esperaba para nada lo mal que patearon los del equipo danés. Fue increíble. Nottingham Forest, que también se hace fuerte, y bueno, es un poco lo que comentaba. Tenemos un equipo de Alemania, un equipo de España y otro de la Premier de Inglaterra. Así que tenemos 3 equipos muy fuertes de las 3, de dos de las ligas más importantes del mundo y de la liga alemana, que también es siempre difícil. Y por el otro lado teníamos al Aston Villa que gana 2-0 a Lille y termina ganando con un global de 3-0, ya que en su visita a Francia le gana el partido 1-0, donde el Dibu se fue chiflado, donde la mitad del plantel del Aston Villa fue muy maltratado y bueno, terminan pasando, así que otro equipo de Premier dentro de los cuartos de Europa League. Otra noticia triste para mí, la verdad decepcionante totalmente, fue ver que el Panathinaikos, mi querido Panathinaikos de Grecia, que había ganado 1-0 en el partido de ida ante el Real Betis allá en Grecia, prácticamente termina perdiendo por una goleada de 4-0 ante el Real Betis. Fue vergonzoso ver esa defensa, fue vergonzoso el planteo del partido, fue vergonzoso todo lo que hicieron pasar estos jugadores inútiles realmente al aficionado de Panathinaikos. Realmente una pena. Otro equipo de España, es lo que les comento, tenemos 2 equipos de Premier, 2 de España, y también tenemos a uno de los equipos siempre fuertes en Europa League, Porto, que termina ganando su partido de vuelta. Recordemos, el partido de ida había salido 2-1 en su visita. El Porto gana al Stuttgart, así que tenemos este 2-0 y este 4-1 global. Los últimos partidos se definieron, decirles que hubo acá un dato curioso. Hoy no se definió el partido de Braga, se definió el miércoles. Esto parecería porque el Braga tiene que jugar después lo que es la Copa, la Taca portuguesa. Por ende, el Braga golea 4-0 al Ferevaros, que no le sirvió de nada haber ganado de local allá en Hungría 2-0 al Braga, y termina comiéndose una goleada en Portugal de 4-0. Por ende, el Braga también pasa. El partido de hoy, el partido quizá que se robó todos los flashes, fue el partidazo que se jugaron la Roma y Boloña. La Roma y Boloña, que fue increíble. Fue un 4-3, pero fue totalmente una locura. Un 4-3 que lo llevaba automáticamente a penales. Boloña se jugó la vida. Y hablar de el argentino Castro, que debería estar convocado, en vez de hablar del burro de Prestiani, que está convocado a la selección argentina. Lamentablemente Castro no está, pero Castro
es otro gran futbolista. Y bueno, hablar del buen presente del Bolonia. El Bolonia no fue casualidad y esto lo demuestra haber ganado al Milan la Copa Italia de la temporada pasada y haber dado la imagen de ganarle al Inter en aquella Supercopa para clasificar a la final de la Supercopa, que bueno, la termina perdiendo contra el Napoli, pero de buen presente el Bolonia, de buen presente y dejando la imagen de la Serie A en lo alto. Por el lado de la Roma, bueno, quedará a ver si se recupera Zule, si se recupera Dybala, pero están lesionados, así que todo parecería indicar que quizá Dybala venga a Boca y que Zule quizá pase a otro equipo. Ya veremos. Esto nos deja encaminados a que tenemos que vamos a tener en cuartos el partido de Braga contra Real Betis, un partido que va a ser duro, pero parecería que Real Betis, como viene tan bien encaminado, parecería que pasaría, no sé si tranquilamente, pero pasaría a semifinales. Y después tenemos el partido de Friburgo contra el Celta de Vigo, donde parecería que el Celta de Vigo podría pasar y tendríamos duelo español, duelo entre Real Betis y Celta de Vigo. Bueno, parece que el dominio español, como siempre en Copa, en Eurocopa, está presente y es lo top. Por otro lado, hablar de que el Porto tiene un partido que se podría decir difícil ante el Nottingham Forest. Yo pongo las fichas de que va a pasar el Porto, pero va a ser un partido muy difícil y se nota que también va a ser un partido donde pueden haber sorpresas o pueden haber penales. Y por último, el partido del Bolonia contra Aston Villa. ¿Será que el Bolonia... Yo doy mis fichas por el Bolonia y me pregunto, ¿será que el Bolonia es el gran candidato a ganar esta Europa League? ¿O será que el Real Betis es indiscutiblemente el candidato número uno y el equipo a ganar la Europa League? Ya veremos. Por mi lado, decirles que el Aston Villa estoy seguro que va a dar pelea, pero siento mucho esto de que la Premier va a quedar muy detrás y de que el Aston Villa se va a centrar mucho en la Premier y va a dejar muy descuidada la Europa League. Así que vamos a tener, creo, duelo español entre el Real Betis y Celta de Vigo y duelo portugués-italiano entre el Porto y el Bolonia. Estos, bueno, fueron un poco mi reacción en caliente, un poco también hay muchos partidos ahí gestados que me parecen interesantes, pero bueno, en caliente decirles que estoy muy decepcionado de los equipos que le tocaban a Boca, pero es entendible y soy realista, así que también sé que Boca va a jugar Sudamericana y de que en la Sudamericana también nos puede ir mal. Por eso que son 8 partidos que yo siento que vamos a jugar. Ojalá me equivoque y salgamos segundos y nos vayamos automáticamente a jugar los octavos de la Libertadores. Sería un sueño realmente, pero con estos jugadores, con esta dirigencia, con el conjunto de lo que hoy en día robaron Boca, con la dictadura en la que se convirtió Boca, no tengo fe absolutamente de nada de lo que pase en Boca. Además, dicho sea de paso, en su momento teníamos arqueros que intentaron poner el pecho por Boca, Rossi y Chiquito Romero. Hoy en día no tenemos a nadie, no se puede confiar en Debray, no se puede confiar ni en Marchesín, por ende no hay nada en Boca. No hay nada más que una moneda al aire y decir suerte. Suerte con lo que tengamos. Así que bueno, arranca la jornada. Recuerden, vamos a seguir haciendo podcast, Alon. Vamos a seguir con esto a full. Y en algún momento seguramente haya quizá algún partido en vivo que podamos ver, o ya veremos, pero es esto. Arranca el año de cada equipo de Sudamérica y es lo más importante, así que hay que ir ahí. Hay que ir ahí y hay que estar pensando mucho en que si no vas a Libertadores, anda como tercero de Sudamericana. Para mí la Europa League queda absolutamente
muerta porque ya no tengo equipos, así que capaz hable en algún momento de quiénes pasaron, como lo hice hoy, pero bueno, es una decepción total mis equipos en Europa League, y en Conference esperemos que sea el equipo más fuerte aquel que pase. Así que les mando un gran saludo, les digo vivan la vida, sean felices, coman perdices y, y miren mucho fútbol. Biker.